amor sea la principal fuerza en la que los cristianos creemos no es una sorpresa para el mensaje cristiano. Sabemos que el amor está al centro del mensaje cristiano. Sin embargo, si los católicos creyéramos en eso realmente, el mundo sería completamente distinto. Porque no me gusta culpar a la gente en el pasado y decir, bueno, pues mira cómo hubo las cruzadas o este otro evento, en las distintas ocasiones en las que históricamente se ha mostrado que los católicos no hemos vivido por el amor, que la Iglesia Católica a veces oficialmente no ha vivido por el amor. Pero es algo que tiene que cuestionarnos a nosotros personalmente, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros no hemos sido testigos de la prioridad, digamos, del amor, ¿no? Y esto lo digo reflexionando en torno a cómo este mensaje del amor sigue siendo extremadamente radical y lo ha sido durante el viaje del Papa a Irak. El viaje que concluye este lunes, ¿no? Básicamente con el viaje de retorno. Hay muchas cosas que desempacar, digamos así, de este viaje, lo he comentado en varios lugares, pero una de las cosas que no quisiera que pasara inadvertida es la homilía que predicó el Papa en la Catedral de San José en Bagdad, en la capital de Irak. En varias ocasiones, hablando antes del viaje, he dicho que probablemente el momento más importante fue el día domingo, en la que el Papa celebró la misa en Erbil y visitó estos lugares emblemáticos cristianos destruidos por las fuerzas del el Estado Islámico, del ISIS. Y en todo este tiempo, sin embargo, esta misa, esta homilía, fue que yo creo que es el momento más fuerte, ¿no? La catedral es una catedral pequeña, obviamente, los católicos son una minoría, y es una catedral muy emblemática porque allí es donde murieron mártires 26 personas que fueron asesinadas por un grupo de terroristas suicidas y sin embargo la catedral sigue siendo un lugar pequeño pero literalmente pintado con la sangre de los mártires, de nuestros mártires cristianos. Entonces, ¿cuál fue lo importante de la homilía? La homilía se centró en la importancia que tiene el amor para cambiar la historia. Y una vez más, como digo, esto no debería sorprender, ni pretendo que sorprenda a ningún católico, ¿no? El católico va a decir, bueno, efectivamente, esta es la realidad. Nosotros estamos en esta situación en particular, pero claro, el amor es la plenitud de la ley, como dice San Pablo. Tenemos el cántico de la caridad, que habla de la superioridad del amor, y más radical todavía es el mensaje de Jesucristo, cuando le preguntan cuál es la más importante de las leyes, ¿no? Cuando el pueblo judío tenía más de 700 leyes, en consecuencia la pregunta era una pregunta legítima. Y Jesucristo dice, mira, el primero de los mandamientos es amarás a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, ¿no? Como dice el Shema Israel, Jesús estaba de alguna manera citando la sabiduría del Antiguo Testamento, pero Jesús mismo dice, el segundo es similar a este, ¿no? Amarás a tu hermano. Para estos cristianos que cuando no son directamente perseguidos, son acosados, es un mensaje profundamente radical, porque el gran problema que ven nuestros hermanos cristianos en el Medio Oriente
e Irak probablemente sea uno de los peores lugares, es cómo las distintas facciones religiosas o políticas recurren a la violencia, y la violencia es la manera fundamental para lograr sus objetivos. En el fondo, después de décadas de estarse peleando y matando, uno se pregunta si la violencia, incluso desde el punto de vista práctico, no solamente desde el punto de vista humano, espiritual, sino desde el punto de vista práctico, si realmente lleva a algún lado, ¿no? Porque los mismos actores se siguen matando, ¿no? Y en esta misa, sin embargo, en esta catedral, con pocas personas, 180 personas, comparen con la misa en Erbil, por ejemplo, que fue la misa masiva cristiana por excelencia, con 10.000 personas, está toda esta realidad de lo pequeña que es la comunidad cristiana. Entonces, que sean 180 personas, de las cuales probablemente unas 50 eran autoridades musulmanas que tenían que estar ahí, ¿no? O sea, recuerden ustedes, dentro de la mentalidad estatal, un evento con el Papa requiere de una presencia de las autoridades civiles, es un gesto de cortesía, pero efectivamente, pues estas autoridades musulmanas que estaban ahí, como digo, de buena fe, ¿no? Y hay que estar agradecidos porque estaban considerando lo que ellos ven como un gesto de solidaridad, de diálogo interreligioso, estaban pues más perdidos que una aceituna en un pastel de fresa, ¿no? Pero todo esto es emblemático de una comunidad pequeña, pero una comunidad martirial, ¿no? Y el Papa habló en italiano para los que siguieron, digamos, todo el evento a través de WTN, a través de Así Prensa. El Papa habló en italiano y hacía estas pausas para que sus palabras fueran traducidas al árabe, ¿no? Y que es hecha por el sacerdote que trabaja en Secretaría de Estado, que es especialista en árabe y que ha sido su traductor en todo el viaje en Irak, ¿no? Y en estas palabras el Papa dijo: la sabiduría de Jesús, que se encarna en las bienaventuranzas, ¿no? Recuerden ustedes, bienaventurados los mansos, ¿no? Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren por la causa de la justicia, ¿no? El Papa dice que la sabiduría de Jesús, que se encarna en las bienaventuranzas, exige el testimonio y ofrece la recompensa contenida en las promesas divinas, ¿no? Y el Papa invita a preguntarse: ¿y yo cómo reacciono ante las situaciones que no van bien? Ante la adversidad hay siempre dos tentaciones, si sigo citando al Papa, ¿no? La primera es la huida, escapar, dar la espalda, no querer saber más. La segunda es reaccionar con rabia, con fuerza. Y estos son los dos desafíos de la comunidad cristiana. O me planto acá, y recuerden ustedes, a veces la violencia no es una decisión ideológica donde vamos a crear una especie de guerrilla cristiana. No, a veces es: yo tengo que defender a mi familia, tengo que defender a los míos. ¿Qué hago? Y el padre de familia se pregunta eso, sabiendo que su deber ante Dios es defender a los suyos. Y otros naturalmente dicen: tengo que partir, tengo que salir de acá. Yo vine aquí a Erbil, hermanos, en el 2016, cuando cuando el Estado Islámico había desplazado decenas de miles de cristianos de las llanuras de Nínive, y estaban todos aquí en Erbil, ¿no? Fui a visitar el campo de refugiados o de desplazados internos en Dojuca, un par de horas acá al norte de Erbil en esta ocasión, y prácticamente no quedan cristianos. Entonces pregunté: ¿dónde están los cristianos? Solamente están los yazidis, esta minoría religiosa perseguida en todos lados, y que los únicos que los protegen son los cristianos, ¿no? Pero se preguntaban: bueno, ¿dónde están los cristianos? Y me dijeron: mira, algunos han regresado a las llanuras del Nínive, ¿no? A Caracoya especialmente,
muy pocos a Mosul, porque simplemente quedó completamente destruida, pero la gran mayoría han salido del país, se han ido donde tienen familiares, en Europa, Estados Unidos, Canadá, ¿no? Y ese es un éxodo de cristianos de la zona que era el corazón palpitante del cristianismo en los primeros 1000 años de la historia, hermanos. O sea, el centro del cristianismo no estaba en Roma. Bueno, estaba el Papa, el pontífice, ¿no? Pero la efervescencia evangelizadora, tengan en cuenta ustedes que son los cristianos caldeos y los católicos caldeos y los católicos llamados siríacos o de rito sirio, los que llegan a evangelizar hasta China, ¿no? Los textos de Confucio, muchos expertos creen, fueron una revisión hecha en China de frases cristianas que venían de esta zona, ¿no? Entonces, que ahora esta zona esté quedando completamente dilapidada, abandonada por los cristianos, es una tragedia. Entonces, la pregunta del Papa no es una pregunta, es decir, no es una pregunta que nos hace a todos los católicos, sino específicamente a los que están allí, los que están en esta región de esta característica, ¿no? Y el Papa sigue diciendo, es lo que les ocurrió a los discípulos de Getsemaní en su desconcierto. Muchos huyeron y Pedro tomó la espada, ¿no? Pero ni la huida ni la espada, siguió diciendo el Papa, resolvieron nada. Jesús, en cambio, cambió la historia. ¿Cómo? Con la humilde fuerza del amor, con su testimonio paciente. Esto es lo que estamos llamados a hacer. Es así como Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas, hermanos. ¿Saben lo que significa que el vicario de Cristo, que el sucesor de Pedro, le diga esto a esta comunidad perseguida y asesinada, burlada, ¿no? Porque los musulmanes radicales, y acá destaco los radicales, no quiero generalizar, porque hay una cantidad importante de musulmanes que realmente celebraron la visita del Papa. Me sorprendió, un número muy grande. La gente, la gran mayoría musulmana tuvo gestos de mucha aceptación. Pero existe una hostilidad real contra los cristianos por múltiples razones. No todas son religiosas, algunas son sociales. Es lo que pasó en Mosul, por ejemplo. En Mosul los musulmanes le dicen a los cristianos, regresen, ya se fue ISIS. Pero ellos tomaron las casas y los negocios de los cristianos, que eran la comunidad más próspera. Eran la comunidad más próspera, entre otras cosas, porque el cristiano en general tiene una ética de trabajo más fuerte que es sus hermanos musulmanes en estos países. En los que yo conozco, no estoy generalizando, en los que yo conozco, donde los musulmanes son una mayoría y los cristianos son una minoría, no es raro que la comunidad cristiana sea una comunidad más próspera, de clase media alta, la que tiene negocios, la que tiene pequeñas empresas, pequeñas industrias, porque tiene una ética de trabajo más intensa. Hay un valor enorme en la visión del trabajo como parte de la obra redentora de Jesucristo, ¿no? Entonces, volvemos a este mensaje que sigue siendo radical. ¿Y qué radical que es? Ama y perdona. Eso es lo que ha dicho el Papa, y se lo ha dicho a una comunidad y a unos cristianos que estaban ahí presentes en la misa, en la Catedral de San José, que tienen parientes que están camino a la beatificación por declaración de martirio, porque murieron ahí entregando su vida pacíficamente. Fueron literalmente como ovejas al matadero, como Jesucristo, silenciosos, incluyendo niños, ¿no? que vieron en sus padres el ejemplo de cómo se muere como cristiano. Entonces, recordemos, hermanos, la radicalidad de este mensaje.
no la dilapidemos y seamos conscientes que estas palabras de amar con radicalidad, nosotros los cristianos que vivimos en un lugar donde podemos practicar la fe, donde podemos vivir la fe, no tenemos derecho a quejarnos de lo difíciles que son esas palabras, de lo difícil que es perdonar a quien nos ha ofendido, de lo difícil que es pedir y buscar la reconciliación con familiares, con amigos, de lo difícil, de la cruz tremenda que es soportar y perdonar ofensas profundas, daños profundos, porque esos hermanos están perdonando en dimensiones que son inimaginables para nosotros. Y ese mensaje cristiano que ha propuesto el Papa sigue siendo una novedad, y sigue siendo una novedad porque sigue siendo extremadamente exigente, extremadamente difícil, pero fundamentalmente la esencia del mensaje cristiano. Que tengas un buen día.